Yo solamente les advierto a ustedes que este programa, aunque pasen cosas como la del inicio, de que le pusimos el merenguito de Olga Tañón a Limber Cruz en el estribillo mentiroso, ese es un hombre mentiroso, en virtud de que dijo que la producción agrícola del país se ha duplicado. Este no es un programa político. Quiero que quede bien claro. Pero usted no echa el boche en privado Diversidad y también en público. Diversidad divertida, información sin sufrición. Ese disco lo mandó a poner Jesús Sosa. El de la guagua va en reversa. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Eso lo dijo el señor Charles III, recién va a dar su primer discurso hoy. El señor Charles III. Se lo va a creer. No tiene problema. Jesús, ¿cómo andamos? Si es que andamos. Saludos, pueblo, sí, andamos. Andamos y vamos a hablar del transporte que nos ayuda a llegar más rápido, a trasladarnos. Primero, ya usted le hizo su reverencia, voy a Charles III. Voy a eso, o sea. Y felicitó a su asistente. Un honor para mí estar en el primer día del reinado de Charles III. Quien espero que revise ahí unos papelitos y un carteo que yo tuve con la reina. Ella me aprobó unas cositas. Pesada es la cabeza que lleva la corona. Y feliz de que Malena llega a la mayoría de edad hoy, ya puede tener cédula y salir de noche. Pero ¿y dónde es que los 35 años son la mayoría de edad? No hay una mujer con 2 hijos. Casi sale de la juventud entonces. Hoy vamos a hablar de transporte. Y aparentemente hay gente que uno le dice, mira, el transporte es parte de la cultura de los pueblos. Y te dice, no, hombre, el transporte es ciencia, tecnología, avance, mecánica, esto. No. El transporte y las formas del transporte han sido una parte vital del desarrollo cultural, económico, político y social de todos los pueblos y de la humanidad. Pero la República Dominicana, como es un país especial y divertido, con una cultura muy diversa, la República Dominicana, tenemos que reconocer que en cada una de las áreas del transporte tiene sus formas, sus modalidades y sus personajes. Vamos a ver. Recordar que este era un país a pie hasta los años 60 y 70. Peatones, éramos peatones. El que andaba en un carro, tenía que andar con una sabache para que no le hicieran mal de ojo. Para que usted sepa. Y se oye muy lejos, pero en los 70s. ¿El qué? No, en los 60 éramos peatones. En los 70 también. En los 70 también. Ya la reina tenía 95 años siendo reina. Habían dos. En Monteplata, el carro de Pilo, que era el que traía a la gente de la capital. Eran 2 carros que había nada más. De eso vamos a hablar. El municipio completo. Ya lo saben. No, porque en Sabana estaba Víctor Ley. Pero ella dice en el municipio de Monteplata. Monteplata, sí. En el cabecera. ¿Qué hizo avanzar este país? El transporte, entonces, el uso de los caballos y los burros para transportar personas y mercancías, sacar los productos de las parcelas, de los campos, llevarlo a los lugares de intercambio. Se hacían recuas de mula. Las recuas de mula fueron vitales para el desarrollo de la economía dominicana y de la cultura. Y los recueros de mula eran personajes, señores, porque al mismo tiempo se convertían en una especie de periodistas informales, informantes. Un recuero viene de tal comunidad y alguien le pregunta dónde trajo el paquete con la recua, ¿qué pasó allá? No, murió fulano. No, oigan eso, periodismo. Un periodismo popular. Que el gallo del Lépido le mató un gallo a Ramón Ruiz. Eso era historia. Y los recueros de mula y los transportistas eran claves en lo que es, digamos, la circulación de la información. Otro avance, las carretas. Entonces, era un arte manejar carretas. Porque un arte, sí. Algunas tiradas por bueyes en las zonas más pantanosas y de ahí carretas tiradas por caballo. ¿Qué cambió el transporte en este país? Lástima que lo dejaron destruir. El tren Sánchez La Vega. Fue vital en el desarrollo económico, social y cultural. ¿Por qué? Porque por ese muelle no solo llegaban mercancías, por ese muelle llegaban informaciones, llegaban libros, llegaba tecnología, llegaba gente que te traía formas y maneras de hacer las cosas, llegaban herramientas para la agricultura.
Pero lamentablemente, Claro, la revolución industrial. lamentablemente ese tren En se su fue. ya 15, 20 años ¿Qué lamentamos después también? de iniciada. Exacto, Charlie. La industria de la caña desarrolló el mayor sistema de rieles y de trenes en la sociedad dominicana. El operador de una maquinaria de tren y sus ayudantes eran personajes que tocaban la bocina, si estaban enamorados cuando pasaban por una comunidad. O sea, el mayor sistema de transporte de rieles se desarrolló en la sociedad dominicana alrededor de la industria de la caña. Lástima, y hay que decirlo con lástima, que ese sistema lo dejaron caer. Desmantelaron los rieles, señores, que se podían reutilizar para tener realmente un transporte en tren, tanto de personas como mercancía. Pero llegamos a los carros. Llegaron los carros en los 60 y los 70. Y entonces, con los carros se desarrollaron dos tipos de transporte. Un pequeño transporte urbano en Santo Domingo y Santiago con los carros de concho. El chofer de carro de concho era un personaje, tenía un estatus social superior, además era de los pocos que garantizaba la trecaliente en la casa porque todos los días salía y manejaba el peso. Y los carros de líneas de viaje, las líneas eran al Cibao, al sur, y tenían su punto en la San Martín, ahí frente al donde estaba la línea Altagracia, no era el 9, Okay. de ahí para el Cibao, el Parque Enriquillo y esa zona hacia el este y hacia Monteplata, Vallaguana, el mercado Modelo, Villa Consuelo era una parada alrededor del mercado de Villa Consuelo para todo lo que era la periferia de la ciudad. Y los choferes de carro público se convirtieron en personajes. Aprovechar que estamos hablando de monarquía y eso, y que asume su reinado Charles III, para decir que el carro Austin de fabricación inglesa fue el más famoso en los carros de concho en la sociedad dominicana. Claro, cuando Don Arrí salió de la presidencia, No puso a contar los Austin. el país comenzó a hablar y se hizo famosa una expresión que era cuenten los Austin, porque él se constituyó en el mayor distribuidor, Reed y Pellerano. Y aquí llegaron Austin, todas, una Chocín, la Unión Nacional de Choferes Sindicalizados, que era muy pro PRD, estaba llena de Austin. Pero ¿en qué año, alrededor de qué año se democratiza el tener vehículo? O sea, ya que una gente que trabajaba podía... Clase media, cuando Balaguer comienza a ser la clase media, porque realmente el desarrollo de la clase media comienza con Balaguer, en los 12 años de Balaguer. Pero la clase media llega a los niveles que hoy existen con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que ahí fue que vino el boom, la explosión de adquisición de carros, de ferias inmobiliarias, todo ese esquema fueron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Con el pueblo a cantar. Seguimos en la Y Z. aquí no se habla de política. Ajá. Recuerden que este programa es diversidad divertida, información sin sufrición, y que hoy tenemos al final del programa a Pavel Núñez y a su hijo, dígalo usted ahí. Ariel y Pavel y Ariel. Sí, señor. Sigamos. Una Chocín, nos quedamos en una Chocín. En ese periodo y hasta los 80, los 90, fue que hubo el mayor desarrollo, digamos, de los sistemas de transporte interurbano. Pero quiero hacer un paréntesis, porque en ese momento los sindicatos, los choferes del transporte público, en casi todos los pueblos que existían, comenzaron a organizarse y tomaron fuerza política, muy vinculados a la oposición. Vino un momento difícil de corrupción, incluso muchos de esos líderes terminaron en Estados Unidos con visa para sacarlo de circulación y de las luchas. Pero ahí fue el gran momento. Sin embargo, tener una bicicleta en los 60 y en los 70 era un estatus de transporte, ya tú no andabas a pie. Los colmados prósperos o medianos tenían una bicicleta de canasto para mandar la compra y la mercancía. El triciclo era lo que se usaba en los almacenes y los supermercados para mandarle la compra a fulano, a Perencejo. Y recordar, todavía existe la mayoría de los transportes de las cabezas de los municipios hacia los campos y parajes,
era en camionetas atrás. Imagínense los periodos de lluvia con una lona cayendo agua. Había poco asfalto, entonces era difícil y polvoriento. Llegaron los 80, finales de los 70, y entonces se establecieron Pero todo eso se sigue viviendo en muchos sitios de Sí, este país sí, todavía. sí. Así Lamentablemente. es. Sí. Y fíjense ustedes que Jesús Sosa dice los 80, los 70. Hay gente que por privar en más fina de la cuenta dice los 80, los 70. Y cuando lo escriben ponen los 80 y una S chiquita. Pero para que se sepa en español lo correcto es los 70, los 60, los 80, los 90 sin la S. Siga, una clasecita de gramática. Las décadas no se ponen. Una clasecita de gramática, ya que la periodista y la que da clases aquí, con tantas dudas que hay en el ámbito de la escritura en la República Dominicana, no se inventa un segmento. El don productor tiene que estar quemando las pocas neuronas que le quedan, haciendo producción aquí todos los días. Cuando viene. Cuando viene a ver la agua. Como padre de Charles III. Yo mandé algo al grupo ayer de que la Real Academia de la CH y la doble quitó la CH y la doble L. Sí, pero eso no significa que el chivo desaparezca. ni que Charles desaparezca. Lo que está diciendo la Real Academia de la Lengua, la RAE, es que ahora usted no dice CH o doble Y, sino que existe la C, existe la H, y el chivo se queda como chivo, Charles se queda como Charles. Como estaba, ¿verdad? Y la combinación de letras. Entonces, y el bellaco se escribe con doble L. Y sigue siendo el bellaco. Pero sigue siendo el bellaco. Ahora la única diferencia del abecedario norteamericano, digamos, o en inglés, y del español es la ñ. La ñ. Solamente. Sí. Mira. Exactamente, la única diferencia. Pero eso tiene que ver, para que estemos claros. Todo eso está vinculado al tema tecnológico. Claro. Es pura y simplemente, eso también tiene que ver con los teclados, con los teléfonos, con todo lo que existe hoy. Así es. La única diferencia que tenemos hoy en día entre el inglés y el español es la ñ. Para facilitar a los programadores. ¿Sabes lo difícil que sería decir sin ñ? A propósito, decir ñame. El ñame sabe igual si usted dice name. No, porque es casi el nombre en inglés. Muñeca sabe igual, Muñeca. suena igual si usted dice muñeca. Se me ha perdido una muñeca. Oiga eso. No, por favor. Volvamos al transporte. Eso dan ganas de decir cono. Yo tengo algo ahí para la ñ. Para la ñ. Genial. Un aplauso a Maribel Contreras. Si la CH y la doble L hubiesen encontrado a alguien que lo defendiera así, todavía estuvieran en el abecedario. Seguimos, Jesús. Llegamos a la época de las guaguas y las rutas de guagua, tanto urbanas como interurbanas. Y aquí surgen dos personajes, tanto en el transporte interurbano como en el transporte urbano. Ajá. El guagüero no es lo mismo que un chofer de concho. Exacto. El guagüero tiene otro estatus. Más nivel. Maneja más cuarto y más gente, viejo. Es verdad. Un carro te monta 6 pasajeros. Pero maneja personal también. Exacto, tiene otro El guagüero, el dueño era una MIPYME, es una MIPYME, una empresita familiar. Sí, pero
entra entonces un personaje Ajá. que es fundamental. El pitcher. El pitcher de la guagua. o El cobrador. pitcher. No. El cobrador. El cobrador lo mejor era. El- 17 Lomina Villafaro Mendoza. Sí, pero- en la ruta 31. Si hay un tipo que ha manoseado todos los tipos de cuerpos de mujeres, No en la va, no va para dominicana, Buckingham, ¿no? el cobrador de la guagua. Londres derecho, Londres derecho. Pero- Buckingham. ¿Para dónde usted va? Péguense como anoche, péguense como Mira. anoche. Voy Si- para si tú pides el Londres, Palacio cuidado. de Buckingham. ¿Cómo Oye. se pronuncia eso? Si pide Londres, Buckingham. seguro lo llevan a la San Buckingham. Martín. Oíste, Mario. ¿Eh? Si pide Londres, la llevan a la San Martín. Así mismo. Ahí hay un motel, Malena. En la San Martín que se llama Londres. En Londres. Ahí no sabías. El mejor, No, tú nunca has ido. el mejor No, chicharrón ya. de pollo de la ciudad de Chino todavía lo hacen en el Londres. Con hueso o sin hueso. El chicharrón de pollo. Sigue, Jesús. En algunos pueblos, las guaguas de madrugada, los pueblos sobre todo lejanos, buscaban a domicilio a la gente. ¿Y cómo funcionaba eso? La doña o el señor o la persona que iba a viajar Sí. o iba o mandaba A donde mí- el cobrador o el Así pinche de la es. guagua, donde el chofer, anotaban a fulano. A mí me tocó en las matas de Farfán eso. Te iban a buscar a Claro, la puerta de claro, tu casa, claro, porque así era muy es. temprano. Y cobraban un poquito más. Me pero tocó con los carros y me tocó con las guaguas. con las guaguas. Ya sí, mi amor. Y te traían a domicilio. Finalmente, Sí. llegamos a los taxis y los taxistas, el tráfico, el policía de tránsito, lo que le llamamos ahora de que entran. El tráfico era un personaje porque él decidía si tú seguías o no, o si te mordía. O te muerde todavía. Haciendo un conteo rápido, porque queda poco tiempo, llegamos al personaje de la creación popular para mí que mueve más personas en el transporte, el motoconcho. Ay, sí. Hay que hacer uno, Gente hay buena que hacer y uno solo honorable. del motoconcho. El, Define Hay que hacer trato. uno solo. Uno solo de la cultura del motoconcho. No lo tenemos todavía contabilizado, ojalá que el censo lo haga, pero creo que mueve más empleo que la zona franca. No, y El además motoconcho. no hay tabúes para entrar, no hay barreras. no hay barreras. Una persona pierde un trabajo y ahí se monta en su Y motorcito con- y empieza claro. a buscar el pan. Y ahí volvemos, comenzó el auge del motor con los 12 años del doctor Balaguer, con la Honda, el C50, el C70 y el C90. Sí. C50, el más popular. El 70 y el C90. Había un C90 Sí, 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 pero claro. que después dejó de venir al país, o creo que dejó de fabricarse. Pero el primer gran distribuidor de motores aquí en la República Dominicana fue Honda. Agencia Después entró Suzuki, Kawasaki. Yamaha. No habían motores chinos en esa época, que ahora son los que predominan. Entonces vinieron las marcas japonesas, Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki, que se hicieron dueñas del mercado. Pero sobre todo Honda. Honda primero, después Yamaha, después Suzuki. Kawasaki nunca fue tan. No. Pero don Jesús, le han El Honda quedado 70 dos. hay que hacerle un monumento. Al Honda, al no, Honda voy 70. a llegar ahí. Ah, ok. Al C70 Super Cube hay que hacerle un monumento. Sí, y al C50. Y al C50. Todavía en la frontera hay motores C70 que te transportan 2 bidones de leche y 3 personas y te suben de Loma de Cabrera a Restauración. ¿Y qué usted tiene? Un 50. ¿Y qué usted tiene? Un 70. 70. Sí, así es. Finalmente, un personaje que entró con la modernidad Ah, y exactamente. que resuelve nuestras vidas, el delivery. Este sí es bueno. El delivery. El delivery. El delivery lo resuelve todo. Nos resuelve, pero también nos generan mucho estrés en las calles. Bien, Bueno, por Dios. Es posible, pero, Bueno. pero al delivery hay que hacerle un monumento, señores. Tú lo mandas a pagarte la luz, él te trae, y tú le dices, voy, págame la luz y vuelve que te voy a dar algo. No, Y te va al supermercado y también. tigres así full, de verdad. Hay delivery que le dicen, ve, ya tú sabes, a la esquina aquella, al puntico aquel. Ah, sí, sí. pero Mira, no quería meterme y ahí. pam, y viene el delivery para atrás. Pero la modernidad también nos ha traído, don Jesús, el metro, el teleférico, o sea, que eran medios de transporte que no se imaginaban. Pero O sea, vamos a dejarlo ahí ya. Déjalo ahí, porque esos todavía no nos han creado los personajes. No lo van a Bueno. crear. Poco a poco van a ir surgiendo los personajes. Claro. en el metro, Él en el está hablando teleférico. del transporte vinculado A su que persona. crea un perfil psicológico, sociológico. Jesús, ya, por favor.
Sí, porque no tenemos que acabar ya. Teletranspórtate, Jesús, y esfúmate. Amén. Esfúmate, Jesús.